Según los últimos datos oficiales, en Uruguay el 4,7% de los escolares no pasó de año en 2016. El índice de repetición llegó así a su mínimo histórico. En secundaria y UTU, el último relevamiento oficial a nivel nacional es de 2015 y muestra que en los liceos repitió el 26,4% de los alumnos, mientras que en UTU fue el 40,9%. Superpoblación y desvinculación de alumnos que abandonan el sistema educativo, principalmente entre primera y tercer año, son los principales problemas que presenta secundaria y UTU. La educación primaria es fantástica en el Uruguay, tiene muy poca deserción, ahora tiene también este año por suerte muy poca repetición, gran apoyo para que los niños, que no todos aprenden al mismo tiempo, puedan desarrollarse porque tienen maestros más maestros, maestros comunitarios, la verdad que es fantástico y los padres se comprometen a que sus hijos terminen la escuela. No sucede lo mismo con la enseñanza secundaria. Cuando nos quejamos de que la educación no está bien y de que los chicos no terminan, un menor de 18 años siempre tiene padres o tutores y debemos tratar de comprometer a esas personas, a los adultos, para que sus hijos terminen. El presupuesto para la educación ronda un 4,7% del Producto Interno Bruto. El gobierno proyecta llegar al tan reclamado 6% para el 2019. Según datos oficiales, entre 2009 y 2015, el presupuesto en educación y cultura aumentó un 28%, llegando a los 3.850 millones de pesos en 2015. Sin embargo, aunque Uruguay mejoró 2,5 veces su presupuesto en educación, no mejoró un solo lugar en las pruebas PISA, ha dicho el subsecretario de Economía Pablo Ferreri. En diciembre pasado, un malentendido con los datos de estas pruebas de 2015 obligaron a las autoridades a aclarar que los resultados presentados no eran tan buenos como pensaron en un principio. Si bien la ANEP informó que se había mejorado en lectura, ciencia y matemáticas, no se advirtió que había cambiado la metodología de evaluación. Finalmente se detectó que en realidad Uruguay está por debajo del máximo de la última década y su mejora de la anterior evaluación en 2012 no es tan significativa desde el punto de vista estadístico. Uruguay y la administración en su conjunto, ¿no? Aspira a que los jóvenes de 15 años de nuestro país tengan la capacidad, en función de los conocimientos y habilidades que desarrollan el sistema educativo, estén en condiciones de autoestima, de actitud y de conocimiento y habilidades como para enfrentar situaciones nuevas. Bueno, yo diría que sí. Después hay otras lecturas, en función de los resultados, que tocan otras dimensiones, que creo que todavía puede haber un análisis y debate en ese sentido. Pero creo que esto es indiscutible. Pasar de una educación enciclopédica, de hacer resolver un ejercicio, a tener elementos, actitud y conocimiento, como para abordar un problema nuevo, creo que es algo absolutamente deseable para los jóvenes de nuestro país. Estas cifras son un llamado de atención a que la sociedad en su conjunto puede y debe, como se me fue Edith, como nos decían los maestros en la escuela, puede y debe rendir más. Bueno, allí algunos de los datos, obviamente haciendo también un raconto de estos últimos tiempos y que de alguna manera me habilita para trasladarle la primera pregunta con la bienvenida al senador Pablo Mieres. Bienvenido, buen día, ¿qué tal? Un gusto, buen día. ¿Desde cuándo estamos hablando que usted hizo el anuncio de esta interpelación a la ministra de Educación y Cultura? Nosotros anunciamos la decisión a fin del año, cuando ya empezaba el receso parlamentario, por lo tanto presentamos la moción de interpelación en la primera sesión de este año, el 7 de marzo. Bueno, eso inicia un proceso de consultas. Claro. Y la ministra propone la fecha que es mañana, 26 de abril, estaba Semana Santa en el medio, en fin, comienzo de clases. Como este es un problema no agudo, sino crónico, es de una gravedad enorme, pero es una gravedad que viene de largo aliento y no va a cambiar nada entre un mes y otro, y nosotros lo que queremos es crear la sensación en el gobierno, particularmente es un mensaje al presidente Vázquez, que es el que tiene el poder de decisión. Hay que cambiar el Codicen, porque con este Codicen estamos en el horno, es decir, es un equipo de trabajo continuista, inerte, sin ideas, sin proceso de transformación. Entonces, hacerlo en marzo o en abril no cambiaba la cosa. Lo que sí me importa es que a este gobierno le quedan 3 años, y es terrible pensar que estos 3 años van a ser esta continuidad mediocre
y equivocada, porque acá los que querían cambiar las cosas los echaron. Estoy hablando de Fernando Filgueira y de Juan Pedro Mir. El gobierno, el Frente Amplio y Vázquez recorrió el país diciéndole a la gente que iba a cambiar el ADN de la educación, que en buen romance, más allá de todas las discusiones genéticas al respecto, es un cambio estructural de la educación. Y han pasado 2 años y no hay nada de cambio estructural, al contrario, hay un continuismo pasmoso, sostenido en declaraciones que hemos visto ahí, esta ministra impávida que dice que la educación primaria es fantástica, porque tiene una tasa de repetición que se disminuyó, es correcto, pero el 30% de los chiquilines que terminan la escuela la terminan con extraedad, es decir, no la terminan en el tiempo correspondiente. Y la tasa de repetición en sexto es del 2%, pero la tasa de repetición en primero de liceo, en el ciclo básico, se eleva al 32%. Entonces, acá hay un problema, hay una ruptura entre un nivel y otro, y entramos en secundaria, y secundaria es una máquina de expulsar gente. Nosotros tenemos la tasa de egreso más baja, la tercera más baja de América Latina, de gurises que terminan secundaria. Estamos hablando de un 38%, cuando países de América del Sur están en 70, 60, es una barbaridad. Y además en los últimos 15 años esa tasa de egreso se aumentó un par de puntos. Entonces, decir que es fantástico es creer que la gente es estúpida, porque la gente se da cuenta. Miro las encuestas, la gente después de la seguridad, el problema es la educación, y trasladarle el problema a la familia, como vi que hacía la ministra, por favor, pero entonces si el problema es la familia, que se vaya, ¿no es cierto? Porque el problema pasa a ser un problema de otros. No, acá hay una responsabilidad de un equipo de trabajo que ha fracasado, y que ha fracasado rotundamente, y me duele en el alma porque el fracaso de ellos lleva o conlleva el fracaso de los chiquilines. Ahora, usted es político, Mieres, y usted conoce las internas políticas, como los periodistas también la conocemos. Hay unos temas internos también de correlación de fuerzas en el Frente Amplio que han determinado esa continuidad. Bueno, probablemente, pero ese, en todo caso, no, digamos, debe ser superado ese problema. Porque si el equipo de gente que hoy gobierna la educación no lleva adelante una propuesta de transformación, y el porque la gente amplio, de Vázquez ya no está más, Mir Filgueira. Bueno, yo entiendo que Vázquez tiene la potestad, es el presidente de la República, de armar un equipo que quiera cambiar. Y ojo, no estoy reclamando participación de los partidos de oposición. Yo digo, dentro del Frente Amplio hay técnicos, hay especialistas con otra cabeza, con otra mirada. Lo que pasa es que no están en los roles de decisión, no están en los roles de conducción. No estoy diciendo traigan de vuelta a Fernando Filgueira y a Juan Pedro Mir, sería muy bueno, pero yo sé que la política indica que hay ahí en el tablero político, de ruptura. La lectura política del que lee dice, el presidente en educación perdió, porque la gente del presidente que estaba se fue. Es la mejor hipótesis, la más benévola a favor del presidente, que es la que yo apuesto. Es decir, yo voy a interpelar mañana hablándole al presidente de la República, diciendo, por supuesto, yo interpelo a la ministra y a través de la ministra a la conducción de la ANEP, pero el mensaje es al presidente de la República. Miren lo que está pasando en la educación. Nosotros vamos a poner arriba de la mesa muchos datos, para que quede claro el tamaño del fracaso, la magnitud del desastre y el impacto terrible que tiene eso en las nuevas generaciones. Entonces decirle, mire señor, usted tiene 3 años por delante, no verlo de brazos caídos como lo vi el 1 de marzo de este año cuando hizo ese informe y de educación, bajó del cartel casi todos los planteos, se quedó con una cuestión del plan Ceibal, que es la luz de sus ojos y que fue un invento de él y que yo creo que es de las cosas que funcionan razonablemente bien, pero el plan Ceibal no es la política educativa, es un instrumento, es el uso de la informática en la educación. Y aún así hay un choque, una dificultad de articulación entre la ANEP y el plan Ceibal para lograr realmente una efectiva armonización. Pero hay 1000 problemas dramáticos y que tienen que ver con la falta de un espíritu de reforma. A mí me causó mucha gracia la ministra hablando de que Neto es el Varela del siglo XXI. Por Dios, Neto es la continuidad más permanente y yo diría falto de ideas de cambio, burocrático, sin propuesta de transformación, y en Uruguay se necesita la transformación educativa hace muchos años. Yo diría después del periodo de Rama,
que fue a finales de los 90, donde hubo un montón de cambios importantes que sobreviven hoy, porque el tema de la universalización de preescolares arrancó con Rama, las escuelas de tiempo completo son de esa época, los bachilleratos tecnológicos. Después de eso, la nada. Desde aquel entonces, estamos hablando hace casi 20 años, que no se está haciendo nada en términos de transformación educativa. Por eso la interpelación de mañana es a todo el periodo del Frente Amplio, desde el 2005 en adelante, y no fue por falta de plata. Porque si algo hay que reconocer es que se puso mucha plata en la educación. Suficiente, siempre faltará, pero muchísima plata y muchísimo gasto educativo en un contexto además de crecimiento de la economía, de posibilidades enormes. Entonces la responsabilidad es imperdonable y hay tiempo para cambiar. Eso es lo que yo voy a reclamar mañana con el mejor ánimo, pero también con la firmeza y la energía fuerte de decir, señores, esto es un desastre. Reconozcamos que esto es un desastre. Ahora, senador, si nos basamos un poco en el análisis que realizaban, mirando un poco en perspectiva lo que sucedió desde los anuncios en campaña electoral del presidente de la República, sí, es cierto, dos profesionales de la educación que de alguna manera habían sido puestos para trabajar en aras de ese cambio estructural, ya no están, pero sigue estando la ministra, que fue muy cuestionada en el momento de la designación y que la lectura política que se hizo en el momento, si mal no recuerdo, es, no, lo que sucede, pues todos teníamos a la doctora María Julia Muñoz como ministra de Salud, ¿verdad? Vinculada a ese rubro, no vinculado al rubro de la educación, no, la ha puesto a esta ministra porque necesita una personalidad fuerte por los cambios que se vienen. Sí, era una buena hipótesis. ¿No era la lectura? Claro. Y con el tema para librar la batalla contra los gremios de la educación también. Pero era el discurso en aquel momento. Pero digamos, la ministra quedó. La ministra quedó, la verdad que bajaron todas las banderas de cambio, esa es la realidad. Yo les digo la verdad, cuando armaron el equipo, porque el sistema educativo uruguayo es que es muy especial, muy original. En el mundo, todo el mundo se sorprende porque en realidad el ministro de Educación no tiene injerencia en la educación. No tiene, ella misma lo ha dicho, ¿no es verdad? Sí, a nosotros nos pasa cuando como periodistas vamos a preguntarle algo de educación, dice no, el CODICEN. El CODICEN, bueno, el CODICEN fue continuista. La elección del equipo que dirige el CODICEN ya fue desde el comienzo, desde marzo de 2015, continuista. Usted claramente quisiera interpelar al CODICEN y no a la ministra. Es lo que voy a hacer, porque mañana estarán ahí y les voy a hablar a ellos, porque la ministra, como yo digo, no corta ni pincha en materia educativa. Entonces dice cosas, la verdad, muchas veces muy desagradables, y además se nota que no tiene formación en materia educativa, que es una mirada desde la política, pero eso yo no lo cuestiono, porque los ministros tienen que ser políticos, tienen que estar bien asesorados. Ahora, cuando a Fernando Filgueira lo ponen de subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, a mí me preocupó, porque no es un cargo de poder de decisión. Y después eso se complementó en el transcurrir del año, no llegó a tener un año en el Ministerio de Educación y Cultura. Y Juan Pedro Mir, desde la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, por decir una cosa que era verdad, que es que no se estaba cambiando el ADN de la educación, lo echaron, le pidieron la renuncia. Entonces, no bajen la cabeza, no miren para otro lado, no se hagan los tontos. Estamos manejando además el capital futuro del país. Filgueira dice una cosa que yo creo que es una muy buena síntesis. Un país que tiene un desfasaje entre el nivel de desarrollo humano, de desarrollo social y los resultados educativos, es decir, que tiene un nivel de desarrollo mucho mayor que sus resultados educativos, a la corta o a la larga ajusta. Y ajusta en el sentido de perder el nivel de desarrollo. Ese es el drama. El drama es que si hoy nosotros no hacemos un cambio en la educación, en el futuro no demasiado lejano, el Uruguay va a estar cada vez peor en otras variables que tienen que ver con su modelo de desarrollo. Entonces, por eso es crucial, por eso es urgente y por eso vamos a poner la carne en el asador. En una entrevista hace poco tiempo con El País, usted decía que el país se daba la posibilidad o incluso se toleraba que aquellos mejores docentes le dieran clase
a los chiquilines que estaban en una mejor posición. ¿Cómo era? Y es terrible, porque ese es uno de los efectos perversos del sistema. A ver cómo es eso. Porque acá el sistema es el que genera también este tipo de problemas, de inequidades. Es increíble, estamos con un gobierno de izquierda hace 12, 13 años, y sin embargo este gobierno de izquierda tolera un sistema donde, para decirlo de una manera sintética, el Estado gasta más en educar a un niño de nivel socioeconómico alto que lo que gasta en educar a un niño de nivel socioeconómico más bajo. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque los docentes mejor pagos, los que tienen sueldos más altos, dan clase en los mejores lugares. Es decir, le dan clase a los chiquilines de los barrios más acomodados desde el punto de vista socioeconómico. Y los docentes más jóvenes, con menos experiencia o con menor resultado, terminan eligiendo últimos y eligen los lugares más jorobados. Es decir, le dan clase a los chiquilines que tienen más problemas. Eso es perverso, es dramático, lo sabe todo el mundo. Yo hace años que lo digo, y sin embargo siguen con el sistema de elección de horas. Es más, están pensando un sistema de compensación al grado y a la concentración horaria. Es decir, van a hacer todo lo contrario de lo que se debe hacer, van a disparar más la desigualdad. Eso rompe los ojos. O sea, tendría que haber un incentivo para que los buenos docentes, con un plus, con un pago extra, con una compensación, vayan a dar clase a los lugares donde sea más necesario que ellos estén. Porque además esos docentes de menor puntaje que eligen último tienen otro problema, que es que andan corriendo de un liceo a otro, porque sus horas terminan salpicadas en distintos lugares. Entonces no pueden, no están en condiciones de dar clases de manera adecuada. Y además tienen menos capacitación. Y van a los lugares donde se necesitan los mejores docentes. Es una cosa que rompe los ojos, pero no ha habido voluntad de resolverlo. No ha habido voluntad de resolverlo. Es increíble. Senador, quiero aprovechar que está, porque vi que escuchaba a Rodrigo Arim, el decano de la Facultad de Economía, mientras estaba con Danilo, por el caso de este futbolista y esta situación particular que, tengo que confesar, le disparó en nuestros televidentes una visión de que estamos anquilosados, de que no es justo, de que cuando alguien demuestra y muestra esta intención, daría la sensación de que el sistema lo termina expulsando o por lo menos no permitiéndole... No debe. ¿Cuál es su opinión? No, yo creo que hay que buscar las soluciones, no para el caso único, sino para todos los casos. Y de hecho hoy hay una estructura de horarios especiales para los deportistas que están actuando profesionalmente o que son de alta competencia, tienen derecho a tener un horario especial, a tener... Claro, capaz que no todas las solicitudes o los requerimientos que en particular alguno de esos deportistas profesionales requiere se les pueden otorgar, pero me parece que nosotros lo que tenemos que dar es una señal muy clara como país. Aquellos deportistas de alto nivel que además quieren formarse y lo quieren hacer con intención, hay que darle las facilidades. Yo sé que la universidad está buscando esos mecanismos y me parece que la universidad trata de mantener dentro del sistema a aquellos que son deportistas también, ¿no? Antes de la despedida, ¿se sorprendió con el anuncio de Bordaberry? ¿Me sorprendió? Sí, la verdad que sí. Sí. Bordaberry, todos sabíamos que estaba en un proceso de reflexión y de meditación, pero al mismo tiempo estaba manteniendo una actividad parlamentaria muy intensa y también política. Ha recorrido el país a fines del año pasado, o sea que me sorprendió y obviamente es un hecho político que seguramente va a generar movimientos en el tablero. Tenemos un periodo... La verdad, ayer hablando con los compañeros nuestros del Partido Independiente, a diferencia del periodo anterior que fue muy estable, donde yo les diría que en 2010 ya se proyectaba que iba a pasar en 2014. Las fichas se sabían cómo se iban a colocar. No se movió nada. Lo único que se movió es que la calle Pou ganó la candidatura del Partido Nacional, que no era esperable en el 2010. Pero después todo lo demás fue idéntico. Ahora es una gran incertidumbre de los dos lados del mostrador, porque también del lado del elector hay una mayor volatilidad y una mayor distancia también, preocupación, hay que preocuparse, hay desconfianza en la política, el desgaste del Frente Amplio se traslada a cuestionamiento de la política en general, y me parece que eso hay que atenderlo, hay que dar señales claras. Yo creo que lo peor que se puede hacer, y lo digo con total responsabilidad, es
cosas como las que el Frente está impulsando ahora, que es eliminar uno de los delitos, que es polémico, todos lo sabemos, pero no es el momento para discutir eliminar un delito que es de los delitos contra la administración. Al contrario, tenemos que estar aprobando normas que nos controlen más y que nos exijan más y que nos transparenten más. ¿Es a medida esa decisión? ¿Es a medida? No lo sé, pero en todo caso es una señal que la gente entiende mal, ¿no? Evidentemente. O sea, entiende bien en el sentido de que claro, yo lo que quiero es que los políticos se exijan y no se borren los delitos para actuar con mayor libertad. Parece que es un error enorme, enorme. Al revés, lo que estamos trabajando en una comisión especial de financiamiento de partidos va en la dirección, yo creo, correcta. Mayores exigencias de control de los balances partidarios, control en los gastos de campaña. Esas son las señales que la gente está esperando. Después nos quejamos todos, todos nos quejamos o señalamos con el dedo al electorado que se decide en otras partes del mundo por personas los populistas, outsiders como Francia. Etcétera, Totalmente. etcétera. Totalmente. También se ambientan ese tipo de apariciones. Y es lo que hay que enfrentar, porque a la larga pierde la política y pierde la calidad de la democracia. Ni que hablar. Senador, muchísimas gracias. Vamos a estar muy atentos entonces mañana. ¿A partir de qué hora? A las 10 de la mañana. 10 de la mañana entonces con la interpelación a la ministra de Educación y Cultura. Muy amable por estos minutos. El senador Pablo Mieres del Partido Independiente, debí decir, junto a nosotros, bueno, adelantándonos un poco los temas que estarán mañana sobre la mesa en la interpelación a la ministra de Educación y Cultura, doctora María Julia Muñoz.